¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto en las... ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente, no sé si hemos visto, ya sea a través del televisor, a través de películas, donde se va a llevar un juicio? Tal vez realmente nunca hemos estado presentes en un juicio, pero sí tenemos noción de qué es lo que sucede al principio de un juicio. ¿Qué es lo que sucede al principio de un juicio, antes de que inicie un juicio? Creo que todos sabemos que el acusado, el defensor, el acusador, el ministerio público, para hacer aplicar la ley, y hay público también hay ciertas personas que van a poner y hacer evidente que si es verdad o es culpable o no es culpable. Pero, ¿a qué voy con esto? Voy a lo siguiente, de que cuando todo el público está en ese salón cerrado, antes de iniciar el juicio, adelante, donde está no sé si llamarle escritorio, como se llame, está vacío, aún no está el juez. Pero ¿qué sucede cuando se abre la puerta, se para una persona y dice, por favor, párense, porque va a entrar el juez? ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente, que si esta persona, este abogado de la ley, este defensor de la ley de Moisés, este escriba, se hubiese percatado de que realmente a la persona que iba a poner a prueba era el juez supremo de toda la creación, jamás se hubiese atrevido a tanto. Estoy convencido y mi corazón me dice que no se hubiese atrevido tanto. Ponerse a prueba con el juez supremo. Esto nos lleva a lo siguiente, porque vemos en el contexto que acabamos de leer dos personajes principales, como lo es este fariseo escriba y Jesús. En la charla de estas dos personas, como lo es el maestro de maestros y este escriba, para aclarar y poner en claro quién es el que realmente fue puesto a prueba, Jesús narra esta maravillosa parábola del buen samaritano. Creo que lo hemos escuchado infinidad de veces. En el mundo secular hemos escuchado qué es un buen samaritano, pero no es solamente un acto de bondad, no es solamente un acto de compasión, no es solamente eso. Realmente hay una gran enseñanza allí para cada uno de nosotros. Y también hay una gran enseñanza en el contexto. ¿Qué deberíamos aprender en el contexto? ¿Qué es lo que hemos leído en el contexto? Dice la Biblia que se paró este escriba para poner a prueba a Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un escriba y un fariseo? Se puede ser fariseo y no ser escriba. Sí. Pero si eres fariseo, eres escriba. No sé si me logre entender. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es el papel que desempeñaba un fariseo? Era un maestro que enseñaba la ley y se lo sabía. Y no había margen de error hablando literalmente sobre la ley moral para enseñarla, porque se le hacía muy bien. Y un escriba, el trabajo de él era mucho más
a mi punto de vista, mucho más delicado, mucho más interesante, porque él transcribía los escritos, los interpretaba. Pero aquí viene el gran dilema, porque no lo vivían como realmente debía ser. Se lo sabían, lo interpretaban, pero lo interpretaban mal. Eso es lo que realmente desempeñaba un escriba. Cuando este escriba se presenta ante Jesús para llevar a prueba a Jesús, pero no lo consiguió, ¿qué es lo que sucede? Se acerca y él le pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué es lo que está escrito? Eso es lo que le contesta. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que tú lees todos los días? ¿En qué meditas tú todo el tiempo? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice ese libro? ¿Qué te dice ese pergamino cuando tú lo lees? Sabiamente contestó este escriba y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero me ponía a pensar el anexo que él puso cuando él, en ese mismo versículo, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estuve analizando y de dónde él lo sacó. ¿De dónde sacó ese segundo? ¿De dónde sacó ese segundo mandamiento? Si usted va a la Biblia, no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, pero sí lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, 8 veces en los Evangelios. Sí, ahí lo va a encontrar. Hay cartas de Pablo, de Pedro, que hacen mención sobre el prójimo, sí, pero en los Evangelios es mucho más específico cómo lo utiliza Jesucristo. La respuesta que este escriba le da, o este abogado de la ley a Jesús, no era errada, era la correcta, porque realmente eso estaba escrito. Y usted sabe que también eso está escrito y también cree que es verdad. El problema aquí es cómo lo entendía el escriba y cómo lo entiende usted, cómo lo aplica usted a su vida. Aquí es donde podemos estar mal. Muchos podemos estar mal. Porque podemos tener el conocimiento, pero si lo estamos aplicando mal, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Si Jesús le preguntara a usted, bien has contestado, porque has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Si Jesús le contestara a usted y le dijera: ok, haz esto y vivirás, ¿cuál va a ser su respuesta de usted? ¿La he guardado? ¿La guardo? ¿La he obedecido? Pero Jesús no se queda allí. Eso es lo asombroso de la palabra de Dios, que de muchos versículos usted puede agarrar tanta enseñanza. Jesús se concentra en este comentario, en este versículo de este escriba, donde él dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta que le da Jesús sobre esto es que Jesús no le dice: cuando él le pregunta ¿y quién es el prójimo?, Jesús no le dice: ¿es tu vecino de al lado? ¿Es el que tienes a tu lado? ¿Es tu primo? ¿Es tu mamá? ¿Es tu maestro que fue de la ley, el que te enseñó? Jesús no le contestó de esa manera. La respuesta de Jesús fue la narración de la parábola del buen samaritano. Es
sorprendente lo que Jesús utiliza para enseñar esta parábola en la relación de los personajes que utiliza. No es casualidad que Jesús haya utilizado a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. El cuarto, que viene siendo como un actor extra, es el del mesón. Pero realmente las personas que entran en esta parábola son 3 personas: el sacerdote, el levita y el samaritano. Y sabemos, creo que entenderíamos que no se llevaban bien. Judíos y samaritanos no se trataban. Si leemos Biblia y lo tenemos con un poco de contexto, sabemos por qué no se llevan. Eso viene de años atrás. El repudio de los judíos hacia los samaritanos por cómo ellos se habían ido hacia la idolatría, cómo se habían corrompido. Para ellos no era Jerusalén donde tenían que adorar, ellos tenían el monte Gerizim, si no me equivoco. A ese monte iban ellos. Analicemos un poco la parábola del buen samaritano. Ahí es el mensaje principal donde hay mucho que aprender, y es lo que quiero que el día de hoy, que el Espíritu de Dios le ilumine para poder entender quién es su prójimo y por qué debe de amarlo. Dice la Biblia que Jesús narró la siguiente parábola. Bajaba un hombre, cierto hombre, de Jerusalén hacia Jericó. Esa distancia de Jerusalén a Jericó era una distancia aproximadamente de 25-27 kilómetros. Era un tramo muy largo, donde, según la historia, era muy común debido al tramo hostil, abandonado, que muchos ladrones y salteadores se guardaban entre las rocas para cuando pasaba la gente solitaria y se prestaba para ser tomados por sorpresa, lo hacían. Y esto es lo que acontece con esta persona. Esta persona que bajaba, que se iba a Jericó, fue golpeado, fue maltratado, fue dejado casi muerto. Esta persona abandonada, tirada allí, saltando sobre un montículo de tierra o sobre piedras. Si esta persona no le brindaba a nadie en ayuda, iba a morir. No se movía, pero aún estaba vivo. Jesús narra y dice que pasó un sacerdote. Pasó un sacerdote. No es cualquier persona. Un sacerdote era la persona que estaba al servicio del Señor, que conocía perfectamente qué es la misericordia, qué es hacer justicia. Debería saber qué es amar al prójimo. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el comportamiento amargo? El comportamiento hostil. Fue el siguiente: lo miró, lo rodeó, no se acercó hacia él para ver si por lo menos respiraba.
No hubo absolutamente nada de eso. ¿Por qué no lo hizo? Era un sacerdote que estaba sumamente metido en la ley de Moisés, que en su pensamiento raquítico espiritual prefirió no tocarlo para no sentirse sucio, contaminado y tener que regresar al ritual para limpiarse y lavarse. No lo hizo. Ellos tenían esa costumbre de no tomar, no tocar cadáver, porque se contaminaban. Seguidamente pasa un levita. ¿Quién era un levita? Un levita era la tribu en la cual ellos estaban a merced sobre la enseñanza de la Escritura. Es exactamente algo similar a un sacerdote. Ellos estaban enseñados de esa manera. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Hizo exactamente lo mismo, lo vio, lo miró y no hizo nada. Yo no sé si realmente a usted alguna vez ha vivido algo así. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado algo así en la cual ha visto una persona necesitada y no ha hecho absolutamente nada. Yo quiero decirle que no se sorprenda por eso, porque es bíblico. Podemos tener el conocimiento, podemos venir aquí al frente y enseñar, pero si no aplica lo que usted vive, es vano todo eso, todo se va a la basura. Así que esto no se queda aquí, no se queda solamente con esas dos personas, porque viene el tercer personaje, que es lo más interesante, en que Jesús no toma a cualquier persona. No es casualidad que Jesús haya agarrado a un samaritano. Él sabía, como maestro de maestros, por qué utilizaba a estos personajes en esta parábola. ¿Qué es o cuál es la actitud de esta persona que pasa? Esta es la enseñanza principal de esta parábola. Dice la Biblia que cuando él pasaba y lo vio, tuvo compasión de este hombre. Tuvo compasión, tuvo misericordia. Y si le prestamos atención a la lectura, ¿sabe qué fue lo que él hizo? No solamente le vendó las heridas, no solamente lo ungió con aceite y le derramó vino sobre sus heridas, no solamente eso. Le dedicó todo el día a esta persona que estaba en mal estado. Esta persona que se dirigió al mesón, habló y le dio toda la atención que realmente él necesitaba para sobrevivir. ¿Fue un día perdido? No fue un día perdido, fue algo maravilloso. Tal vez él tenía compromisos de negocios, tal vez él tenía citas con personas para hacer buenos negocios, no lo sabemos. Sí sabemos que él iba sobre un animal, porque lo narra la Biblia, dice que él tomó a esta persona y lo subió sobre la cabalgadura
No sé si sea un burro, un asno, un caballo, un camello, no lo sé, todavía no lo dice. Pero lo que sí dice la Biblia es que lo puso él encima, él dejó ese animal y le cedió el lugar a esa persona que realmente necesitaba ayuda. Y lo llevó al mesón. Le dedicó todo un día, a tal grado que al día siguiente él habla con el mesón y le dice al mesonero, cuídalo. Le dio 2 denarios. Le dejó 2 denarios y le dijo, cuídalo. Tú me conoces, siempre paso por aquí, siempre me quedo aquí en este mesón. Sabes quién soy. Cuando yo venga te voy a pagar todo. Me pregunto si usted alguna vez ha hecho eso. Si yo hago memoria, y no es que mi memoria me falle, no lo he hecho. ¿Qué nos falta para poder hacerlo si lo tenemos todo? ¿Para qué hemos sido llamados como hijos de Dios? ¿Aún no puede entender quién es su prójimo? Si regresamos un poco al contexto, esta persona, esta escriba que pensaba que sabía quién era su prójimo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Haz esto y vivirás. Yo estoy seguro y estoy convencido que Jesús sabía que por supuesto que no lo podía cumplir. Pero ¿cuál es la enseñanza que le quiso dejar Jesús a esta persona? Estaba ciega porque no lo entendió. Pero realmente la enseñanza es para aquellas personas que estaban al lado, escuchando lo que Jesús le decía a este escriba. Así como usted está aquí presente, escuchando la palabra de Dios. Porque es para nosotros. Jesús sabía que diciendo, haz esto y vivirás, por supuesto que no la puede cumplir. Yo no la puedo cumplir. Pero si algo enseña a los demás evangelios, es que Jesús siempre les mostró que había un camino, que no era el camino por la vía de la ley, para heredar el reino de los cielos. Esa es la realidad. Había un camino. Y esas personas que estaban allí escuchando esta plática entre el escriba y Jesús, yo creo que sí había personas que sí lo entendieron. Porque cuántas veces hemos leído, en verdad, el dicho maestro, es verdad, y muchos creían en él, pero muchos no creían. Y ese es el caso de este escriba, soberbio, orgulloso. No obstante, su ceguera espiritual le hizo comportarse tratando de justificarse él mismo y hacerle la pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Realmente no sabía quién es su prójimo? ¿Usted sí sabe quién es su prójimo? Podemos decir que mi prójimo es el que viene aquí a reunirse conmigo. Puede decir que su prójimo es su vecino. Puede expresar que su prójimo es aquella persona que es un drogadicto, que es una persona enferma, lisiada. ¿Realmente lo puede expresar y lo puede amar? ¿O está convencido que su prójimo solamente son los hermanos de la iglesia? Creo que la enseñanza de Jesús no es esa. Jesús le dijo a sus discípulos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Y qué más
¿Lo ha practicado usted? ¿Por qué? ¿Por qué es de vital importancia practicarlo? La razón evidente es porque somos, sin excepción alguna, impío, inconverso, creyente o no creyente. Todos somos creación del Señor, creados a imagen y semejanza de Él. Esa es la invitación. Yo sí creo que hay una hermandad en este mundo, pero no hay una hermandad universal. Muchos erróneamente tienen este concepto que todos somos hijos de Dios, pero no es verdad, porque la Biblia no enseña eso. Sí somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hermanos. Creo que la Biblia enseña que hay un hermano, Jesucristo, y todas aquellas personas que han sido adoptadas por medio de Jesucristo, somos hermanos de Él. Por lo tanto, hay una hermandad, sí la hay. Pero la invitación de amar a su prójimo como usted mismo no se refiere solamente a los hermanos en Cristo. Hay una hermandad de vecindario, y esa hermandad de vecindario es la persona que usted tal vez no tiene buena relación con esa persona, pero si necesita ayuda, usted está obligado a brindarle apoyo a esa persona. ¿Cuántas veces usted ha tenido ese sentir en su corazón? ¿Es difícil cumplir con ese mandato? Sí, es difícil, no es fácil. Porque a veces el tratar de pensar que lo estamos cumpliendo solamente nos trae estragos, problemas familiares. Es que esta persona me causó tanto daño, no lo puedo amar. Me es difícil amarlo. Pero esta es la buena nueva, que usted como hijo de Dios debe reflejar que es hija o hijo de Dios, amando a esa persona. ¿Por qué? Voy a terminar con esto. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por quién murió? No murió por usted, no murió por mí. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él no murió por lo que Él hizo, Él murió por lo que yo hice, por lo que usted hizo. Y no obstante, Él no siendo culpable, sino que el culpable era usted, era yo, pidió perdón. Pidió perdón por mí. Así que no hay mayor gran amor que este, que uno dé su vida por los demás. Y en esto conoceremos el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Y es gracias a ese amor, el que Él nos ama, usted tiene ese privilegio y esa dicha de reflejar ese amor hacia su prójimo, ese amor, esa compasión hacia los demás.
no viene de usted como ser humano carnal, no de ahí viene. Esa es la invitación, amados hermanos, que realmente lo medite usted en su corazón. Qué tan importante es amar a su prójimo. Porque si usted ama a su prójimo, como lo dijo un discípulo de Jesús, esto es grande. Esto es grande, que es algo mayor que los holocaustos, que los sacrificios. Y Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga.